darles la bienvenida a este tercer foro del ciclo Comunicar para la Igualdad, organizado por la Fundación para el Periodismo de Bolivia y ONU Mujeres, con apoyo de UNESCO. Mi nombre es Constanza Narancio y soy especialista de Comunicación y Advocacy de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Esta iniciativa surge tras un acuerdo entre la Fundación para el Periodismo de Bolivia y ONU Mujeres, o sea, la oficina allá también. Y se encuentra enmarcada también en la campaña Titulares sin Sesgo, que está implementada por la Oficina Regional desde 2020, y Titulares sin Riesgo, que fue una iniciativa que lanzamos con UNESCO en 2021. Entonces, agradezco muy especialmente a Renan Estensoro, que está hoy acá por la Fundación para el Periodismo de Bolivia. También agradezco siempre el apoyo de UNESCO y de mis colegas de la oficina en el que trabajamos, y también de Tania, de la Fundación, para organizar estos foros. Y especialmente aprovecho a agradecer también a los panelistas y a las panelistas que están hoy acá. La verdad que para nosotros es un gusto poder convocar a expertos y a profesionales en áreas que nos parecen más que necesarias para seguir deconstruyendo estereotipos y abogando por una comunicación que no discrimine a las mujeres. Aprovecho también este espacio para trabajar con mi colega Teófila Guarachi, con Juan Carlos Siller y con Tania Frank. Es un gusto. Bueno, el objetivo general de este ciclo de foros es generar un espacio para el análisis y la reflexión sobre el rol de los y las comunicadoras, de los medios de comunicación en la región, en lo que tiene que ver con la construcción de sociedades más igualitarias, ¿no? Y su potencial como agentes de transformación y en la deconstrucción de imaginarios colectivos, prejuicios y estereotipos que sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres. En el primer encuentro invitamos a diversos expertos y abordamos los marcos normativos para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico sin discriminación y violencia hacia las mujeres. Luego, en noviembre de 2022, en el segundo foro pusimos el foco, invertimos un poco el abordaje y pusimos el foco en el mes de la violencia sobre las violencias y desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico en la región. Entonces, fue una oportunidad también para visibilizar la violencia en línea, algo que veníamos trabajando también junto a UNESCO en la campaña Titulares sin Riesgo, y también, bueno, justamente por esto, ¿no? Por cómo las comunicadoras son víctimas de violencia en línea, o sea, la misma violencia basada en género que ahora toma un nuevo espacio, ¿no? Las mujeres con voz pública suelen ser violentadas más intensamente que sus colegas, digamos, hombres. Y así llegamos a este tercer foro, donde quisimos abordar la imagen en la deconstrucción de los estereotipos, buenas prácticas en el periodismo. La inquietud era esa, ¿no? El uso de imágenes en la cobertura periodística y en redes sociales, los estereotipos, la narrativa gráfica con perspectiva de género y la importancia de la selección o el interés. Y a su vez también revisar esta contraposición, ¿no? Entre el sensacionalismo y la perspectiva de derechos humanos. Bueno, por eso contamos con este panel que está integrado por referentes de la región. Agradecemos muy especialmente la participación de Gala Abramovic, Guara Vargas, Greta Rico y Pablo Porciúncula. Muchas gracias por estar acá. Para dar inicio al foro, le vamos a compartir un mensaje de María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, que no podía estar, pero no quería dejar de mandar unas palabras de bienvenida. Acá voy a hacer esta magia de compartir. Y voy. Aquí. Buenos días y bienvenidos a todos y todas. Es un placer para mí, como directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, enviarle este mensaje para este tercer foro de Comunicar con Igualdad, un ciclo que hemos empezado el año pasado, que se enmarca en nuestra campaña Titulares sin Sesgos. Quiero agradecer a la Fundación para el Periodismo de Bolivia y a la Oficina de ONU Mujeres en Bolivia, en especial a su representante, Nidia Pesantes, que junto al equipo regional de comunicaciones impulsaron este ciclo de foros Cuidar por la Igualdad. Un saludo muy especial a Renan Estensoro, director de la Fundación para el Periodismo. Muchas gracias por la iniciativa. Agradezco también muy especialmente a la UNESCO, Agencia de Naciones Unidas aliada, en fortalecer el trabajo con los medios de comunicación,
actor indispensable para avanzar hacia una sociedad sin discriminación ni violencia hacia las mujeres y las niñas. Mi agradecimiento también a Gala Abramovich, a Pablo Porciúncula, a Greta Rico y Guara Vargas. Muchas gracias por su tiempo y su compromiso por un mundo más igualitario y por cuestionar la construcción de estereotipos en los medios de prensa e invitar también a la reflexión sobre el papel que juega la imagen en estos procesos. Y también agradecer a los comunicadores y comunicadoras, periodistas y medios aquí representados en el día de hoy. Muchas gracias por su compromiso. Entiendo que es su voluntad sumarse a esta construcción tan necesaria de un periodismo que desconstruya estereotipos de género. Un periodismo que muestre a las mujeres en toda su diversidad, en roles de liderazgo, en la toma de decisiones. Un periodismo que busque un lenguaje que no discrimine, que proponga un tratamiento de las noticias que garantice el respeto a los derechos humanos y fomente la igualdad de género. Necesitamos que los estados pongan en marcha políticas públicas y asignen presupuestos y acciones con perspectiva de género, pero también necesitamos cambiar los imaginarios que dificultan la igualdad de género. Para lograrlo hacen falta profesionales de la comunicación, con preparación, con conciencia de su responsabilidad de informar para que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos y de esa manera fortalecer la democracia. La alianza con medios de comunicación y periodistas es clave para afrontar la desigualdad y la discriminación y la violencia que sufren mujeres y niñas en nuestra región. Es necesario un cambio cultural de construir estereotipos y crear nuevas narrativas que identifiquen a las mujeres como actoras de su propio destino, con capacidad de incidencia, con capacidad de decisión. Para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia, necesitamos el compromiso de cada profesional de la comunicación que está presente hoy día aquí con nosotros. Les invito a trabajar muy de cerca junto a ONU Mujeres para lograrlo. Muchísimas gracias y que tengan un lindo encuentro. Bueno, muchas gracias. Ahora dejé de compartir, ¿no? Bueno, bien. Le vamos a dar la palabra a Renan Estensoro, director de la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Adelante, Renan, y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, Constanza. Un saludo cordial para ti, para Teófila Guarachi, también para Nidia Pesantes, que creo que no está, pero Van a llegar, van a llegar. Estaban conectándose ambas. Estaban en viaje, lo que pasa. Ok, también a María Noel Baeza, que la acabamos de escuchar. Muchas gracias por sus palabras. Y también mi agradecimiento a Gala, a Guara, a Greta y a Pablo, que van a ser parte de este tan interesante panel. Yo estoy encantado de poder saludarlas y de apoyar esta iniciativa, que estoy seguro será de mucho beneficio para nuestro gremio, para los periodistas. La violencia de género es un tema de profunda preocupación en la Fundación para el Periodismo, no solo porque estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tiene el periodismo en combatir las desigualdades, los estereotipos y la violencia hacia la mujer, sino también porque estamos convencidos de que aún podemos hacer mucho más en la construcción de una sociedad más justa, libre de violencia y respetuosa de los derechos de las mujeres. Bolivia, lamentablemente, es un país tremendamente violento con las mujeres. La cantidad de feminicidios registrados el año pasado supera el centenar y la mayoría, lamentablemente, ha quedado impunes. Espero que este foro abra nuevos caminos para que desde el periodismo encaremos la lucha contra la impunidad en la justicia, la violencia, los estereotipos y la cultura patriarcal con mayor decisión, con mayor coraje y con mayor convicción. Y esto empieza naturalmente, como lo decía María, por revisar y plantearnos desde los medios y desde el periodismo las formas y los contenidos con los que abordamos y reproducimos las noticias y todos los contenidos que difunden los medios de comunicación. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias, Renan. ¿Estoy con vos?
Sí, a veces me viene la duda. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, ahora sí, está Nidia, había quedado en la parte de asistentes, así que ya la van a pasar y ella va a estar al final también. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar las presentaciones de nuestros invitados especiales. Agradecemos muy especialmente el tiempo, la disponibilidad para sumar a esta experiencia. Es una reflexión que creemos necesaria y súper... que creo que va a contribuir un montón, ¿no? A un periodismo que esté alineado con esta deconstrucción o esta construcción de una sociedad más igualitaria. En primer lugar, vamos a escuchar a nuestra invitada de Bolivia, la fotoperiodista Guara Vargas, cuya presentación pone el foco en el poder de la representación y la construcción de estereotipos desde los preconceptos del privilegio. Guara, bienvenida. Guara estudió comunicación social y se especializó en fotoperiodismo en el Instituto de Periodismo de José Martí de Cuba. Lleva 15 años trabajando para varios periódicos y revistas en su país, entre ellas La Razón, Página 7 y La Época. Ha publicado en varios medios nacionales e internacionales como New York Times y la agencia Reuters. Sus fotos han sido parte de exposiciones en países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Uruguay, México, Italia y España. Es parte de la comunidad de exploradores latinos de National Geographic, Women Photograph y una red de fotógrafas de todo el mundo y también de la plataforma de narradores independientes Fair Picture. Bienvenida, Guara, y muchas gracias por estar hoy acá. Adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos los que están aquí. Y muchas gracias por la presentación. Bueno, primero quisiera empezar hablando un poquito sobre mí. Yo vengo de una familia quechua. Empecé a estudiar comunicación social y mientras estudiaba comunicación social me invitaron a ser pasante de un medio de comunicación y aprendí el oficio del fotoperiodismo en las calles. Ya llevo como 17 años, he trabajado como 17 años en varios medios de comunicación y hace 5 años decidí renunciar para dedicarme a la fotografía documental de una manera independiente. Para mí es grato estar aquí hablando de este tema, que es muy importante, creo que para Latinoamérica y también para Bolivia, porque Bolivia ha sido uno de los países que se ha construido visualmente desde sus inicios, siempre desde la mirada de fotógrafos extranjeros o fotógrafos blancos que vienen de familias privilegiadas, que nunca han pasado situaciones de pobreza. Entonces, el poder de la representación, de la imagen visual y del imaginario de Bolivia siempre ha estado en las manos de estos fotógrafos que han ido por muchos años contando las historias de Bolivia. Y quiero remitirme a un dato histórico del discurso de una mujer, esposa de un trabajador minero, que en el año 1975 participó de un encuentro feminista en México. Ella se llama Domitila Chungara y en su discurso habló de esa Bolivia que no era blanca, de esa Bolivia que no tenía privilegios. Y hizo una afirmación que decía que hablar de feminismo en Bolivia no es lo mismo que hablar de las mujeres y la situación de las mujeres de las minas. Estamos hablando de hace mucho tiempo, pero para mí es importante hacer este paréntesis histórico porque siento que el poder de la representación en Bolivia ha estado ligada a las élites blancas que han definido no solo las políticas de gobierno de Bolivia, sino han definido la manera en cómo nos miramos entre nosotros mismos y nos relacionamos. Siento que el racismo y la violencia de género viene pues desde una construcción visual que ha sido construida a lo largo de muchos años. ¿Y por qué? Porque claro, las primeras representaciones visuales en Bolivia han estado en las manos de las élites blancas, que han contado las historias con una carga de prejuicios y una carga de preconceptos que se ha mantenido en el tiempo, porque esas imágenes construidas en el pasado siguen habitando nuestro presente y han definido muchas de las formas en que nosotros y más que todo el mundo machista, la sociedad patriarcal, ha actuado hacia las mujeres, ¿no? Entonces, este poder de representación, yo pienso que es con el que tenemos que luchar, pero tú dices, ¿cómo luchamos con el poder de representación? Dando oportunidad a personas
o sea, abriendo el panorama de quiénes están contando las historias, ¿no? O sea, quiénes son los que miran y quiénes están detrás de las historias. No es lo mismo en mis años de fotoperiodismo que tengo, que un fotógrafo que no ha conocido el campo y siempre ha vivido en situaciones de privilegio, vaya al campo a contar historias de mujeres que son agricultoras o viven o comunidades indígenas. Creo que ahí hay un trabajo de cuestionar nuestros privilegios y también cuestionar a quienes los medios de comunicación están dando oportunidad de contar las historias en el campo. Creo que hay que abrir el panorama dentro de los medios de comunicación a que haya más fotógrafos que vengan del campo, que la representación ya no sea del otro, sino sea una autorrepresentación de personas que también habiten estas comunidades, ¿no? No quiero extenderme, pero eso podemos volver al tema después de escuchar a las otras compañeras. Creo que ya he pasado los 8 minutos. Muchas gracias, sí, acá estoy. Muchas gracias, Bora. A veces me cuesta destrabar de cosas, está perfecto. Muchas gracias y muchas gracias por tu visión. Creíamos importante empezar justamente como por ese principio, ¿no? ¿Dónde nacen los estereotipos? Porque es una de las preguntas que hay que hacernos, ¿no? En todos los ámbitos cuando queremos trabajar estas cosas. ¿Desde dónde parte el estereotipo y cómo? Bueno, ahora vamos a invitar a Pablo Porciúncula. En realidad les digo a todos también, van a hacer su presentación cada uno de ellos y luego también vamos a dar como un espacio al intercambio porque seguramente haya puntos de encuentro y para el debate. Vamos a invitar a Pablo Porciúncula, él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay y es fotógrafo. Desde el año 2000 trabaja en la agencia France Press y donde además es jefe adjunto de fotografía para América Latina. En Uruguay trabajó en diferentes diarios como La República y El Observador y en revistas. Es profesor titular de fotografía en la Universidad Católica y entre 2007 y 2011 fue profesor responsable del taller de narración fotográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de Baños de Cuba. Y fue profesor de intercambio en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Además, la semana pasada en Uruguay presentamos una guía de cobertura periodística de femicidios y violencia de género a partir de una alianza entre ONU Mujeres, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y la Universidad Católica, y él fue el autor del capítulo sobre imágenes en la cobertura periodística. Y de esto nos va a hablar. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy acá. Adelante. Bueno, gracias a ti y gracias a todos quienes se acercaron hoy a esta charla. Una colega que presentaba la guía decía, ¿por qué los medios tienen que hablar de femicidios? Que era sobre el tema que abordaba la guía y sobre el tema que quiero plantear unas reflexiones hoy. Y ella misma respondía, porque la violencia contra mujeres y niñas es una de las violencias de los derechos humanos más extendidas en la actualidad, porque el asesinato de mujeres y niñas es la expresión más extrema de violencia, porque los feminicidios están vinculados a la desigualdad de género y la cobertura periodística tiene que dar parte de esto. Yo como fotoperiodista lo que parto de la base de que pretender informar sin imágenes es imposible en estos tiempos, en que la imagen es tan importante y que la imagen ha tomado un rol fundamental en las redacciones en general, como incluso un espacio de poder. Entonces, para quienes trabajamos en prensa, el desafío es informar con una perspectiva de género y derechos humanos, pero sin traicionar la esencia del fotoperiodismo. Entiendo por la esencia del fotoperiodismo la presentación de las escenas crudas noticiosas. La cobertura en imágenes de casos de femicidios es entonces un desafío intelectual que obliga a concebir una edición disruptiva respecto a otras coberturas informativas de hechos violentos. Con esta idea, perdón, que estoy un poco afectado a la voz, con esta idea abríamos la guía para empezar a reflexionar. Pero antes de meterme directamente en la guía, quiero compartirles un par de cosas que sucedieron en torno a las presentaciones de la guía.
La primera de ellas es lo que dijo una de las estudiantes que participó en este trabajo, Isabel Muñoz, que es una estudiante de 24 años. Fue entrevistada junto a otras compañeras en un programa radial. Y entonces, déjenme leerlo exactamente. Ella decía, le preguntaban sobre qué había sido participar en la guía. Y ella decía, fue una oportunidad para aportar desde otro lugar, desde otra generación. Sentíamos que podíamos hablar de otro lado, por estar en el camino, porque nuestra generación ya está bastante inmersa en todos los temas. Tenemos muy presente cómo se maneja la opinión pública en las redes sociales y sentíamos que nuestro aporte más grande era ese, desde el lado de la generación. La lectura que le di yo a sus palabras es que la lucha por la igualdad de género es un elemento identitario de esta generación, de estas nuevas generaciones, que han decidido agarrar el toro por las guampas y que se rebelan alzando la voz contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas por razones de género. La segunda cosa que le quería compartir, que me parece que es una buena noticia. Los periodistas en general hablamos que las noticias no son buenas ni malas, así que en este punto me salto del lugar de periodista y me pongo en lugar de oyente o lector. Y lo que yo consigo como una buena noticia es que en Uruguay la cobertura periodística ha mostrado en los últimos años notorios avances en el tratamiento de los femicidios. El antiguo crimen pasional, como se solía titular o denominar a estos asesinatos, se presentan cada vez menos bajo esa forma. Quedó como excluido esto de que es un exceso de amor, el asesinato de una mujer. Creo que esos dos puntos que quería manejar no los quería dejar pasar de lado, porque me parece que nos dan cuenta, a mí me dan cierta ilusión en el momento en que estamos y de que las nuevas generaciones empiecen a pensar y sientan propio, y de verdad que lo digo, cuando digo propio me refiero exactamente a eso, que lo sientan en carne, que no es un tema, que el femicidio, que es el tema que nosotros tratamos en la guía, no es un tema que hay que intelectualizarlo y que hay que buscar. Es un tema que hay que comprometerse desde el vamos, y estas generaciones, yo la verdad que estoy como muy copado, veníamos acá, en cómo están tomándolo y agarrándolo. ¿Cómo abordamos en la guía concretamente el tema de femicidio? Bueno, planteamos tres elementos, íbamos de cosas muy concretas o de escenas en las que se suceden a lo largo del tiempo. La primera es cómo utilizar la imagen, cómo utilizar la información visual ante la desaparición, ante la noticia de la desaparición de una mujer. Como todos saben, cuando se reporta la desaparición de una persona, de una mujer, en este caso, inmediatamente las primeras 48 horas son fundamentales para poder hablar con esa persona. Y esto implica trabajar a nivel de la comunicación, de los medios de comunicación, pero también de las redes, con una impronta muy rápida. Muchas veces lo que sucede es que se comienza a difundir la imagen, el retrato de la persona buscada, de la persona desaparecida. En este punto, nosotros lo que poníamos, lo que reflexionábamos y lo que queríamos pensar es cómo, por un lado, si bien es importante que la imagen sea única, ¿no? para que tenga mayor repercusión a nivel de las redes, a nivel de los medios, a nivel de la policía buscando. Por otro lado, también debe haber un cuidado importante en la imagen. Muchas veces las personas que no manejan imágenes, toman una foto y la publican. Muchas veces en los medios se toma una foto cualquiera y se publica. Y lo que poníamos como énfasis en este primer punto es decir, bueno, la foto que se publique da un montón de datos de la persona. La foto que se publique, si tiene el contexto en el que puede haber sido sacada, los elementos que aparezcan en la imagen, pueden fomentar los estereotipos con los que vivimos actualmente. Entonces, concretamente, busquemos imágenes, más del tipo de fotocarnet, que nos permita reconocer a la persona para que a nivel de la sociedad se pueda rápidamente generar y familiarizarse con esa imagen, pero evitemos todas aquellas imágenes que, por ejemplo, presentan a la persona buscada en fiestas,
que las presentan con vasos con bebidas alcohólicas, que las presentan en vestimentas que pueden fomentar estereotipos. Entonces, trabajar desde ese lugar nos parece como muy importante, pensar esas imágenes nos parece muy importante, y en ocasiones incluso, esta fue una discusión que se planteaba en el grupo de la guía, pensábamos como decir, bueno, tendremos que mostrar, presentar, difundir la imagen, siempre la imagen que elige la familia, y bueno, creo que no, porque a veces, yo personalmente creo que no, porque a veces la familia no tiene las posibilidades de trabajar la lectura visual. Ok, que trabajemos con una fotografía reciente, lo más reciente posible al momento de la desaparición, pero cuidemos y hagamos una lectura exhaustiva de la imagen que estamos presentando y cómo se puede llegar a leer en esta sociedad en la que habitamos. El segundo punto tiene que ver con la información visual en la escena del crimen. El femicidio no es un crimen a ser tratado en la Crónica Roja. Esto es un poco lo que decía al principio, que me alegraba de que se hubiese modificado algo en Uruguay. Es un crimen diferencial, por las mismas razones que daba al principio. Entonces, trabajar con los clichés que se trabaja, primero que nada, desprenderlo exactamente de lo que los diarios o los medios pueden presentar como Crónica Roja. Eso como primer lugar. Y como segunda idea es tratar de zafarse, de correrse de los clichés exactos con los que se están presentando normalmente la Crónica Roja. Es cierto que en una escena de crimen nos vamos a encontrar con los mismos elementos visuales. Eso es cierto. Vamos a encontrar las cintas de exclusión que pone la policía, vamos a encontrar policía científica, vamos a encontrar eventualmente jueces o fiscales. Ahí ahí el fotógrafo o la fotógrafa va a tener que poder ir descubriendo, poder mirar, poder presentar la escena de un modo que también lo corra desde las escenas de la Crónica Roja, como decía anteriormente. Después, dentro del mismo hecho es acá hay un tema que es lejano en la prensa, pero que hay que pensarlo, y es cómo trabajar estas imágenes, las imágenes que se llaman duras, las imágenes que a veces tienen un límite con lo morboso, bueno, que deberíamos, dejando de lado eso morboso, es cómo impactan las imágenes en el público en general. Porque a veces cuando decidimos, podemos decidir no mostrar imágenes crudas. Puede ser, es una decisión que se debe tomar a nivel editorial. Yo creo que yo hago con mucho énfasis en que en la fotografía tiene dos instancias. Tiene una instancia en la que es el acto fotográfico en sí mismo, pero luego tiene una instancia de decisión editorial, y en esa decisión editorial deben estar vinculados las distintas elementos de una redacción para analizar la imagen. ¿Okay? Entonces, a veces podemos decir, bueno, lo mejor es, ante una escena de crimen, no cubrir con las imágenes que se vinculan a la policía. No cubrir con imágenes que se pueden considerar de impacto o fuertes. ¿Con qué cubrimos? Eso lo preguntaba una periodista en una entrevista que le hacía parte del grupo de la guía. Y decía, bueno, pero ¿qué muestro? ¿No? Y esa pregunta del ¿qué muestro? Es difícil de contestar, y son las discusiones que se deben de dar en los medios. La pregunta de qué mostrar y a quién entrevistar. Claramente no se puede mostrar a los niños, no se puede mostrar a los niños que pueden ser familiares de esa víctima, porque hay que cuidarlos, porque además porque son personas sufrientes en ese momento, con lo cual el testimonio de un niño no tendría ningún sentido. Eso es un elemento que hay que correr. Se podría pensar, bueno, busquemos por familiares que puedan dar testimonios. Y ahí también hay algunas complicaciones, o por lo menos habría que decirles exactamente a lo que se están exponiendo cuando se exponen a los medios. Ya no en la fotografía, pero en la cobertura en general, se presentaba el caso de hablar con vecinos. El hablar con vecinos también hay que cuidar
los estereotipos que pueden manejar o las ideas que tienen los vecinos de las personas que finalmente no estarían aportando nada. Entonces, en las escenas de crimen concretamente me parece que tenemos que buscar como la posibilidad de encontrar imágenes disruptivas de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es como una preocupación para mí, para seguir trabajando. Y quizás sea la zona más gris de los 3 puntos que planteábamos en la guía, porque es realmente compleja abordarlo. Porque también sabemos que muchas veces una imagen fuerte es una imagen que sacude a la sociedad, que revela a la sociedad y que a partir de eso se pueden conseguir avances en las discusiones sociales. Entonces, este es el tratamiento con la idea que tenemos que decidir cuándo publicar y qué publicar. Porque por otro lado, también había una opción que se presentaba, es decir, bueno, podemos publicar, cada vez que se trabaje sobre femicidios, publicar imágenes de las repercusiones en marchas o en determinadas manifestaciones. Entonces, ahí hay que ver si al final no estamos también banalizando ante lo que es la escena del crimen, ante lo que es el juicio. Termino, no sé si estoy pasado a tiempo, pero voy a terminar con la última parte, que va un poco más asociada a la primera, quizás hice como un salto en el cuento, pero que tiene que ver con la información visual una vez hallada la persona. Si la persona es hallada con vida, ¿qué hacemos a nivel de los medios? Es cierto que hay que darle un seguimiento, hay que cerrar la historia, porque hubo mucha gente que estuvo movilizada en la sociedad civil en general, y hay que darle un cierre. Ahora, una vez hallada la persona, ya no es causal de noticia la persona. Entonces, si se la encuentra con vida, las imágenes deberían eliminarse de los medios y no seguir exponiendo a esa persona que fue buscada y terminando victimizándola desde los medios. Entonces, ese trabajo con la imagen es continuo, de una reflexión continua ante las imágenes y ante cada uno de los medios. Por ahí quería, cerrando, me parece que este espacio y los que se puedan dar a nivel de los medios de prensa, los que se puedan dar a nivel de los colegas en el uso de las imágenes es súper importante. En algunos claramente se puede establecer un protocolo, en otros el protocolo debería tener un marco, pero dentro de ese protocolo hay que buscar instancias para poder seguir informando y para poder informar con respeto y con ética hacia las personas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu aporte, la verdad que súper práctico además y muy concreto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a recibir a Gala Abramovich de Argentina. Gala es fotoperiodista desde 2015 y trabajadora de la prensa. Además, desde 2009 se desempeña en comunicación, en producción de radio, TV, también prensa y estrategias de comunicación. Trabaja en Revista Crisis y de forma freelance para diversos medios de comunicación, argentinos e internacionales. En 2019 ganó el premio Lola Mora en la categoría Fotoperiodismo por la cobertura del juicio por el travesticidio de Amancay Diana Zacayán. Es parte de AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, y también está en la coordinación de la Comisión de Géneros de esa institución. Desde su experiencia abordará estereotipos y diversidades en la cobertura periodística. Bienvenida, Gala. Adelante. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están a todos? Bueno, primero que nada agradecer por el espacio. Yo quiero hablar un poco también desde el lugar, soy fotoperiodista lesbiana, me parece importante también hablar de mi identidad, no me considero mujer, y eso también habla un poco de pensar estos espacios también como no solo para pensar la violencia hacia las mujeres, sino también a las disidencias sexogenéricas, que me parece que es algo que se ha avanzado mucho, obviamente, creo que todos estos años, desde todos los espacios, también desde los medios que han podido lograr, las compañeras han podido lograr dentro de los medios meter a las editoras de género, pero creo que todavía falta mucho en cuanto a la comunidad LGBT. Por otro lado, que me parece que es muy importante, yo soy una trabajadora precarizada, estamos en un momento donde, aunque sea en Argentina, me imagino que pasa también en Bolivia, en Uruguay, en todos lados, la precariedad laboral está cada vez más grande, es muy difícil pensar hacer ensayos autorales o cosas en más profundidad cuando no llegamos a pagar el alquiler, no llegamos a comer, y está buenísimo estos espacios para poder contar, pero también está bueno contar esta crisis que estamos teniendo como reporteros y reporteres gráficos,
porque a la hora de generar, o sea, somos generadores de sentido, y llegar a muchos espacios cuesta un montón. Digo, yo soy una trabajadora que trabajo y me formé como fotoperiodista, y hoy en día publico muy cada tanto en un medio, y trabajo sobre todo acá en Argentina, se está dando un fenómeno donde casi todos estamos trabajando en ámbitos institucionales o del Estado, y donde, sobre todo este año es un año electoral, pensar en hacer cosas que tengan que ver con una cuestión que aporte algo desde otro lugar, cuesta un montón. Entonces me parece que está bueno por ahí poner eso, está buenísimo que haya cada vez más compañeras y compañeros dentro de espacios de medios internacionales, que haya becas y todo, pero bueno, lamentablemente son espacios todavía meritocráticos, porque cuesta un montón también acceder a esas becas y a poder tener el tiempo también para generarse el espacio para poder llegar a esos lugares. Me parece que es súper importante porque a veces las condiciones materiales de existencia son muy importantes para poder pensar qué estamos diciendo, o sea, desde dónde hablamos, para poder generar ciertos cambios. Eso me parecía súper importante marcarlo, porque me parece que es algo que también nos pasa a nivel latinoamericano, digo, no solo en Argentina. Y por otro lado, yo había traído como dos tópicos, por así decirlo. Uno que tenía que ver, yo hice un trabajo en el 2017, hice un trabajo sobre femicidios acá en el conurbano bonaerense, en un lugar que se llama La Matanza, donde yo vivía. En ese momento todavía no hay del todo tampoco un registro sobre los femicidios que había y sobre los casos. La Matanza es una parte del conurbano muy grande, donde hay una parte donde ni siquiera hay nombres de calles, donde no aparecen en los mapas, y donde no hay un registro. No hay un registro a nivel nacional, pero tampoco en esos lugares todavía menos. Y mi idea era contar los femicidios sin mostrar las fotos de ellas, sino mostrar los territorios donde estuvieron por última vez, donde las encontraron. Algo que por eso lo traigo, es que tiene que ver con que ese trabajo para mí fue un proceso como de reflexión hasta el día de hoy, porque yo lo modifiqué ese trabajo, unos años después. ¿Por qué? Porque me parece que también está bueno pensar en qué contexto hacemos cada cosa, en qué coyuntura, tanto social como subjetiva. En ese momento era un momento donde las fotos de las víctimas estaban en todos los medios, donde solo se hablaba de las vidas de las víctimas, y no había un contexto de qué pasaba con esos asesinos, ni con qué hacía la sociedad. Entonces a mí me parece, como respuesta, yo hice un trabajo, como una respuesta de sistematización, porque no solo fue fotográfico, es video también, después si quieren les paso el link. Es un video también, y es un mapeo de todos los femicidios que hubo entre el 2015 y el 2017. ¿Por qué marqué el 2015? Porque es cuando acá empieza a existir la figura de femicidio en la Argentina, porque no existía esa figura. Entonces, para atrás podemos, sí, analizarlo, se puede analizar, pero la verdad yo no soy jueza, no soy abogada, me parecía que no era correcto que yo me ponga en ese lugar. Entonces lo sistematicé desde ese lugar, desde el momento en que comienza a incorporarse esa figura, hasta en el momento en el que estaba. Creo que fue 2015, 2017, más o menos. Después igual está toda la información. En el primer momento yo hice una selección de fotos de todos esos lugares, y también hice una sistematización, yo justo buscándolo, busqué en cada Facebook de esos nombres de esos asesinos que algunos encontré, y puse las fotos de ellos, con un cartel que decía femicida. Yo en ese momento estaba muy contenta con mi trabajo, de hecho me hicieron muchas notas, se llama Largo Aliento, el trabajo que muestra a los femicidas, y por un proceso también propio, como militante, yo soy militante social, y también como comunicadora, me di cuenta que no estaba de acuerdo con lo que había hecho, que en algunas cosas aparte aportaba ese morbo, porque había fotos que eran bastante morbosas, datos también que eran innecesarios dentro de la propia sistematización. ¿Y qué pasaba con las fotos de esos femicidas? Digo, obviamente, si la justicia lo comprueba, son los responsables de esos asesinatos, pero me pareció, y tengo más una pregunta, no tengo una respuesta, y me parece que es lo importante de personas que creamos sentido todo el tiempo, es la reflexión constante, y desde dónde hablamos, que tiene que ver con
¿por qué muestro a ellos y no muestro a toda la sociedad? Los femicidios no son unos loquitos sueltos que salieron de la nada, son parte de nuestra sociedad, es el patriarcado. Entonces me parece que pensarlos a ellos solo como únicos responsables, porque en realidad son responsables de esos asesinatos, pero esos asesinatos se están generando todo el tiempo, lamentablemente, no dejaron de existir. Entonces los saqué. No quiere decir que esté del todo conforme, pero me parece importante en esto de la autorreflexión a la hora de cubrir cosas, y de poder pensar todo el tiempo, hacernos las preguntas. ¿Quiénes hablamos? ¿De dónde? Me pareció súper interesante la intervención de Guara, de esto, de dejemos de hablar de los otros y que hablen ellos mismos, o sea, que hablen ellos mismos. Me parece que hay algo de todo eso, de esa cosa muy de démosle voz a los que no tienen voz y todo. La gente tiene voz. Hay que ver también qué quiere contar de su vida y hasta dónde, porque también hay una cuestión nuestra que pasa un montón y que lamentablemente durante todos estos años no se modificó, de exponer a personas y a gente que no quiere ser expuesta de esa manera. Entonces, creo que también hay una reflexión muy necesaria sobre eso. Y algo que también me interesa mucho, que tiene que ver con esta matriz patriarcal, es el nivel de punitivismo que tenemos como sociedades, de todo el tiempo, de seguir difundiendo. O sea, ha sucedido en muchos casos de que se dice que una persona es responsable de un delito y después no lo es, y que se sigue difundiendo la cara de esa persona y no lo es. Acá pasó con un caso hace poco, digo, no yendo a los femicidios, pero sí yendo a la espectacularización de los conflictos sociales y asesinatos, con un caso de un pibe que mataron que se llama Fernando Báez Sosa, que la estructura de ese caso es el racismo, y es la masculinidad patriarcal. Pero nadie está discutiendo eso. En vez de agarrar eso y ponernos a discutir eso, estamos discutiendo de si hay que matar a toda la familia de los asesinos, que eran pibes menores, casi menores de edad. Ni hablar de las garantías constitucionales, de los derechos y de todo eso. Entonces, y de una difusión que han hecho los propios medios de comunicación y hasta colegas, de difundir direcciones de la casa de las familias, caras de las familiares, caras de ellos para toda la vida. Esas personas tenían 18 años. Yo no digo que no hayan cometido un delito. Obvio, si lo agarramos de lo emocional, es otra la situación, pero estamos hablando de que somos comunicadores, tenemos que tener cierta ética y responsabilidad con lo que comunicamos, que me parece que es súper importante con esto. Y que los estereotipos que se hacen, no lo hacen esas personas, lo creamos la sociedad, lo creamos los medios de comunicación. Y eso me parece súper importante. Y me parece súper importante salir del morbo, que es algo que la sociedad consume muchísimo. Eso es otro de los puntos. Y otro de los puntos que me parecía muy importante, tiene que ver como lesbiano, que lo cuento y que lo digo, hay una cuestión que tiene que ver con un avance de poder empezar a cubrir vivencias de la comunidad LGBT, desde un lugar de la espectacularización. Acá pasa mucho que de repente es la marcha del orgullo, salen todos y les reporteres gráficas a sacar fotos. Obvio, es una fiesta para nosotros, pero también hay mucha lucha atrás, hay mucha genealogía atrás, hay muchas vivencias atrás, y nunca se habla de eso. Y la comunidad LGBT se cubre. Hoy en día, sobre todo acá, es para los travesticidios, que también se cubren de forma muy morbosa, donde no se respeta ni la ley de identidad de género, o para mostrar que nos vestimos y nos ponemos glitter. En el medio de todo eso hay un montón de cosas, hay vivencias, hay luchas, hay genealogías, y me parece que es muy importante que deje de ser una nota de color. Acá pasó mucho durante la lucha por el aborto, que las notas sobre aborto hablaban del aborto, y de repente tenías la nota de aborto aparte del varón trans que abortó. No estaba dentro de la nota principal como uno más de las situaciones. Entonces, me parece que hay un tema ahí, y también hay una falta de formación sobre todo este tema. Me parece súper importante, vuelvo a decir, el avance que hubo todos estos años con las coberturas contra las violencias de género, pero me parece que ahí falta un montón. Y que no solo falta un montón en términos de la comunidad LGBT, falta mucho en la interseccionalidad, en dejar de mirar todo desde un lugar de personas blancas, que muchos yo lo hablo como blanca, digo, desde ese lugar, o personas con privilegios, que también es lo que decía Guara. O sea, me parece que hay que empezar a pensar las coberturas desde ese lugar. Desde dónde miramos, a quiénes cubrimos, cómo cubrimos, y qué estamos diciendo. No es para poner a una persona más en un cupo, sino es para hacerlo parte de toda esa cobertura.
me parecía que estos puntos eran súper importantes, porque creo que estamos en una cuestión donde se generan muchas imágenes todo el tiempo, y hay una cosa de que falta mucha reflexión a la hora de cubrir, de que la producción y esto también, la falta de laburo y todo eso, lleva una cosa de producir, y capaz a veces hay que parar y decir, bueno, ¿qué quiero producir? ¿Qué quiero decir? Porque si no, entramos en esta, porque claro, lo que vende hoy en día en los medios también es lo que a veces uno tiene que ir en esa línea, pero también somos nuestros primeros editores. Y eso es re importante también tenerlo en cuenta. Digo, trabajamos para medios que por ahí tienen una línea, pero los primeros que decidimos qué material enviar somos nosotros. Entonces nuestra responsabilidad ética es primero de nosotros. Eso no es. Muchas gracias, Gala. Muy interesante, muy rico las diversidades de las miradas de esto sobre lo que íbamos hablando. Y me parece que todo termina como confluyendo, está súper interesante. Bueno, una cosa, a los que están siguiéndonos, si quieren ir compartiendo preguntas o escribiendo en la parte de preguntas y respuestas. Y ahora le vamos a dar la palabra a Greta Rico, que también nos acompaña, a ver si estás conectada, para dialogar por qué hacemos las imágenes que hacemos. ¿tá? Seguramente muchos la conocen. Greta es mexicana, fotógrafa documental, periodista y educadora, que se enfoca en temas de género y derechos humanos. Su trabajo ha sido publicado en revistas, medios impresos digitales, como The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Women's Media, The HuffPost y El País, Carta Oscuro, La Jornada, entre otros. Ha colaborado con oficinas de la ONU, con diversas organizaciones de sociedad civil, y su trabajo se ha expuesto en museos y galerías en México y en otras ciudades importantes. Greta forma parte del Advisory Committee de la plataforma internacional Women's Photograph, también es integrante del colectivo Diversity Photo, y además tiene un máster en estudios feministas y forma parte de She Serves, un panel de expertas en temas de género en the Women's Media Center. La invitación de Greta es a recorrer también algunos ejemplos para entender cómo lo cultural nos impregna una mirada y una normalización de estereotipos y violencias. Adelante, Greta, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Constanza, y muchas gracias a todas y todos, pues mis colegas panelistas y también a las personas que nos acompañan hoy. Me parece que se ha dicho ya muchísimo y bueno, han salido reflexiones muy importantes, muy interesantes. Y yo sobre todo quisiera también irme un poquito más atrás, ¿no? Como que ya estamos hablando de cómo creamos nuevas narrativas, cómo contamos las historias, qué decimos, qué no decimos, quién lo dice además. Pero creo que algo también importante es un poco también en el sentido de lo que decía Gala, qué importante es también parar y pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces algo que a mí me gusta mucho invitar a la reflexión es que nos preguntemos cómo aprendemos a contar historias. ¿Quién nos enseñó? ¿No? Cuando íbamos a la escuela de foto, ¿qué nos decían las profesoras, los profesores, ¿no? ¿Qué tipo de fotos nos pedían? ¿Qué tipo de fotos les gustaban? ¿No? ¿Qué tipo de fotos era la buena? ¿Quién decide además qué es una buena foto y qué no? ¿Cómo aprendemos a contar estas historias? Y algo que muy pocas veces o casi nunca nos dicen en la escuela de foto es que la imagen crea cultura, ¿no? Que en la medida en la que nosotras y nosotros estamos produciendo imágenes, estamos contribuyendo a la creación de una cultura y también de un imaginario colectivo sobre ciertos temas, sobre ciertas poblaciones, sobre ciertos conflictos, ¿no? Y entonces es por eso que es muy importante pensar en la representación. O sea, yo estoy generando cultura con mis imágenes, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mensajes se colocan en la mente de las personas? Y también es importante regresar a la reflexión al respecto de que hacemos imágenes con lo que somos, con lo que sabemos y con lo que conocemos. Es decir, yo como persona fotógrafa, no por el simple hecho de tener una cámara y salir a la calle y querer contar el mundo diferente, lo voy a lograr. O sea, no es así de sencillo. Ojalá, ¿no? A lo mejor muchas de nosotras y nosotros que estaríamos aquí, bueno, ya lo logré en 5 días, ¿no? Pero no es tan sencillo. Entonces, si yo soy una persona, si yo soy o sea, creo que no estoy tampoco diciendo ninguna mentira, ¿no? Si yo soy un hombre fotoperiodista, ¿no? O fui un hombre o sea, porque la realidad de las cosas es que seguimos siendo pocas mujeres en el gremio, aunque se ven ya muchas morras en la calle, bueno, morras en mexicano es chicas, mujeres, la realidad es que seguimos siendo muy pocas. Y si a eso le agregamos
que no necesariamente son mujeres quienes están en puestos de toma de decisión en los medios, o sea, no son mujeres quienes son jefas editoras del departamento de fotografía de los medios, ni tampoco son mujeres directoras en los medios, ¿no? Entonces, si yo soy un hombre que salgo a la calle con mi cámara pensando que las mujeres no tienen derecho de ocupar ciertos espacios, eso se va a ver en mis fotos, porque yo salgo a hacer fotos con todo lo que soy, ¿no? Algo también bien importante es que nos decían mucho también en la escuela de comunicación, de periodismo, de fotografía, ¿no? Les encantaba a los maestros decirnos, no, es que tú tienes que ser objetiva, tú no tienes que tomar partido, tú solo vas y cuentas la historia y eres testiga. Eso también es mentira, eso es ficción, eso lo inventaron los hombres también, es una manera de ellos de inventar el mundo. Y la realidad de las cosas es que salimos a hacer foto con la subjetividad de cada una y de cada uno, ¿no? Sales a hacer foto con todo lo que eres, y eso también significa que sales a hacer foto con todos los prejuicios que tienes del mundo. Si tú piensas que la gente es pobre porque quiere, eso se va a ver en tus fotos, ¿no? O sea, si piensas que hay ciertas poblaciones que merecen estar en situaciones de pobreza, de violencia y de vulnerabilidad, eso se va a ver en tus fotos. Y cuando la gente mire tus fotos, va a entender el mundo de esa manera, ¿no? Es aquí donde hace clic esta reflexión de que la imagen crea cultura. Y entonces es por eso también que es muy importante, y aquí cobra muchísima relevancia lo que ya mencionaban Guara y Gala, en el sentido de quiénes han producido las representaciones de las mujeres en la historia, quiénes han sido quienes han generado esas imágenes, y en este caso creo que también sería importante dimensionar quiénes fueron quienes crearon esas imágenes y esas ficciones de las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué cuando yo era niña se pensaba que las mujeres no podían ser astronautas, ¿no? Digo, ahorita ya tenemos otros ejemplos, ¿no? También desde las representaciones, pero yo nunca pensé que podía haber una mujer presidenta, porque yo no las veía, porque además ¿quiénes hacían? O sea, no estoy diciendo que cuando yo era niña no había ninguna presidenta en el mundo, pero yo no la vi, ¿no? O sea, no era una historia que era relevante en los medios, en la literatura, en el cine, porque ojo, o sea, los medios es una parte importante de la sociedad, pero ¿qué tanto leíamos historias en donde las mujeres llegaban a la luna? O en donde las mujeres gobernaban un país, qué tanto la leíamos en los cuentos, qué tanto lo veíamos en las películas, qué tanto cuando íbamos a un museo veíamos pintura, veíamos escultura, veíamos, o sea, donde las mujeres fueran protagonistas de esas historias. Todas esas historias nos faltan, y no porque no existan, sino porque hay que ver quiénes las están contando, ¿no? Algo también importante es que estas representaciones se han generado también desde la historia del arte, ¿no? Antes de que hubiera medios, antes de que hubiera fotografía, antes de que hubiera periódicos, bueno, ahora antes de que hubiera internet, ¿en dónde estaban esas representaciones? Y estaban mayormente en el arte, ¿no? Y entonces también, una de las cosas que a mí me gusta también siempre plantear con estas charlas y con estas reflexiones, es que esta es una oportunidad para rehistorizar a las mujeres, ¿no? O sea, tenemos en nuestras manos las herramientas y las posibilidades para generar nuevas representaciones, pero no nada más desde estas reflexiones burdas de cómo cuento la historia diferente, sino cómo rehistorizo desde una postura política afirmativa la historia de las mujeres también como creadoras de su propia vida, de su propio destino, de sus propias posibilidades, ¿no? Y con rehistorizar, esto también es un concepto muy que a mí me gusta mucho utilizar, porque de nuevo es como irnos todavía más profundo, ¿no? O sea, no nada más de, ay, bueno, ya conté la historia de la mujer astronauta y le tomé una foto y chao. No. O sea, porque también algo que a mí me llama mucho la atención es cómo se habla de las mujeres en la historia. No sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Que también me parece muy burdo, pero muy claro. De decir, no, sí, pero también había mujeres en el ejército. Entonces el ejército no nada más hay hombres, sino nada más es masculino y no nada más hay patriarcal porque hay mujeres. Y entonces yo digo, o sea, sí es cierto que hay mujeres, pero entonces, ¿qué pasa cuando nos ponemos a pensar que las mujeres que están en el ejército enfrentan violencia sexual, ¿no? O que las mujeres que están en el ejército sufren un tipo de discriminación muy distinta a la que sufren sus colegas varones. Entonces, ahí estamos rehistorizando a las mujeres, porque estamos politizando desde una mirada crítica y además feminista, o sea, que no nada más es pegar a las mujeres en la historia de, bueno, aquí estaba el ejército y pegamos así con diurex una foto de una mujer y decir, aquí también hay mujeres, sino en la medida en la que reflexionamos de manera crítica y política todo el contexto, toda la violencia y las vulnerabilidades que pueden estar enfrentando en esos contextos, ya estamos rehistorizando, ¿no? Entonces es, de nuevo, o sea,
me parece también, me acuerdo cuando estaba haciendo la maestría que se hablaba mucho de, no, sí, es que las mujeres también han hecho tecnología siempre, ¿no? Porque sí, siempre ha habido mujeres. Yo decía, sí, eso es verdad, pero no basta con solamente decir que ha habido mujeres, sino cómo las rehistorizamos, ¿no? De nuevo, pero son las mujeres quienes están programando mayormente en el mundo de la tecnología, son las mujeres quienes tienen en su mano la tecnología, o sea, ¿qué implica que las mujeres aprendan a hacer todas estas cosas? Y ahí es cuando estamos rehistorizando y ahí es cuando estamos haciendo las cosas distintas. Algo también importante, por ejemplo, regresando a esta parte que les mencionaba de la historia del arte y de comenzar a mirar cómo aprendimos a ver el mundo de la manera que lo vemos, es también interesante cuando nos damos cuenta que cuando se habla de los hombres en la historia del arte, siempre se les representa como genios natos, ¿no? Porque era un genio completamente, no era multifacético y era tan productivo y ta. Y cuando se habla de las mujeres artistas, se les representa como locas, despechadas, como las amantes, como las musas, ¿no? Es bien interesante darnos cuenta cómo nuestro genio como creadoras siempre ha estado relacionado al amor romántico desenfrenado que tenemos por algún genio creador talentosísimo, ¿no? O sea, como siempre, o sea, de nuevo, esto también implica rehistorizar a las mujeres artistas, ¿no? O sea, nosotras no somos genias natas, solo somos genias porque nos juntábamos con un genio o porque amábamos a un genio y además era loco y desenfrenado y éramos unas histéricas en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando algunas reflexiones, ¿no? Regresando también al tema de la violencia contra las mujeres, yo también he trabajado mucho desde México, digo, solo para enmarcar un poco en el contexto, México es uno de los países más riesgosos para ser mujer. Actualmente, con base en los datos de ONU Mujeres, están asesinando 10 mujeres al día en mi país, y el tema del feminicidio es un tema muy sensible, desde el cual también muchas mujeres fotógrafas hemos tratado de colocar nuevas narrativas al respecto de este tema, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo me pregunto mucho con el tema del feminicidio es qué tanto nosotras como productoras de imágenes estamos también replicando imágenes de necropolítica, ¿no? De solo mostrar la violencia y de solo mostrar el amarillismo y la nota roja, y qué tanto en la medida en la que nosotras continuamos replicando esas imágenes, estamos contribuyendo también a este imaginario colectivo de seguir diciendo quiénes y cómo deben morir, ¿no? Y entonces la realidad de las cosas es que yo soy una mujer mexicana que vive en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, en donde yo no quiero levantarme todos los días resignada a que uno de mis destinos es morir, ¿no? O sea, yo quiero vivir también desde la esperanza y desde la vida, y ese son el tipo de historias que quiero ver, incluso cuando hablamos de feminicidio, porque esas imágenes atentan contra la dignidad de las mujeres, y además son imágenes también que ponen muchas veces en riesgo a las mujeres que estamos retratando al replicar todos estos estereotipos, ¿no? Y entonces, ya para cerrar mis reflexiones, la pregunta que yo les haría es: ¿qué narrativas y discursos queremos combatir, ¿no? ¿Queremos combatir lenguaje discriminatorio que confirma inferioridad hacia las mujeres? ¿Queremos combatir noticias sensacionalistas? Y sobre todo también algo que decía Gala que me parece súper importante, es dejar de hablar de otras poblaciones como si no tuvieran agencia y como si no tuvieran poder de nada, ¿no? O sea, es importante también dejar de decir que las mujeres somos las invisibles o que somos las que no importan, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto así de las invisibles de tal barrio? O sea, nosotras no somos invisibles. Si yo volteo, las veo, ¿no? O sea, yo las estoy viendo a ustedes aquí en la cámara, ¿no? Entonces, dejemos también de replicar, no nada más desde la imagen, sino también desde otro tipo de discursos que son súper clichés, ¿no? Las mujeres no son invisibles, las mujeres no son sin voz, las mujeres no son las que no importan. Entonces, dejemos también de replicarnos y de contribuir a colocarnos en esta posición, porque además también en la medida en la que se continúa haciendo eso, se genera un imaginario de un traslado de responsabilidad, ¿no? Entonces te pasó eso porque eso te merecías. Y entonces las personas y las audiencias que ven esas imágenes y que leen esas notas, entre líneas, eso es también lo que entienden. Acá en México es muy común que digan, porque salió de noche e iba con minifalda y escote, la mataron, entonces te lo merecías, ¿no? Hay un traslado de responsabilidad, no es porque existe la violencia de género y no es porque el patriarcado, la impunidad y la corrupción en México les ha hecho saber a los hombres que pueden matar a las mujeres, sino es porque yo salí de noche y con minifalda y escote, ¿no? Entonces, bueno, esto solo como para colocar algunas reflexiones,
Si les parece bien, lo dejo aquí y más bien me gustaría que continuemos con la ronda y con el diálogo. Muchas gracias Greta, muy interesante. Y bueno, creo que tenemos, bueno, justamente una cosa que nosotros pensamos, ¿no? Desde ONU Mujeres cuando trabajamos esto. Al final de todo lo que queremos impulsar por la igualdad de género y todo, está el cambio en ese acuerdo social, ¿no? Ese cambio cultural que es necesario. Por eso que decías tú del tema de la ciencia, es como tal cual, o sea, es como sí había mujeres en el equipo, pero bueno, pero finalmente en el desarrollo de inteligencia artificial hay solo un 12% de mujeres trabajando, entonces eso tiene que ver con los estereotipos que las alejan de esas carreras desde que tienen 8 años, entonces, bueno, hay muchas áreas para trabajar, pero sin duda que el trabajo en los medios, y ahí sí, ¿no? Como qué elegimos, qué queremos contar, como decía también Gala, cómo ponemos. Y también eso, ¿no? Que ahora es como muy, como se diría, recurrente decir visibilizar y visibilizar, en realidad están ahí, ¿no? Es tal cual, no es que haya que hacer ese ejercicio, o sea, en realidad antes no le querías poner la cámara sin duda, o no lo querías contar desde ese lugar, pero entonces había un problema, ¿no? Está, bueno, por otro lado, me parece que está súper bien, tenemos 2 preguntas ya que nos habían compartido, pero les voy a leer, y la idea es como que agarre cada uno también y vaya contestando en el orden, si quieren, ustedes se ordenan o vamos como nos presentamos, ¿está? Les voy a leer la pregunta de Percy, no, de acá, de Doreli Yadira Bejarano, que pregunta, ¿qué recomendaciones harían para que desde los medios se evidencien las interseccionalidades de las violencias que padecen algunas mujeres pertenecientes a grupos étnicos en condición de pobreza, víctimas de conflictos sociales, políticos o armados, por ejemplo, sin que se revictimicen? A ver, adelante. ¿Quién empieza? ¿Guara? Ya, empiezo yo. Pues yo creo que el tema de la revictimización es un tema que es muy, muy, muy amplio, porque casi en todos los medios de comunicación y en tantos años que he estado yo ejerciendo, siempre he visto el tema de o sea, informar revictimizando a las víctimas. Yo realmente considero que el cambio fundamental para ese cambio de mirada, y lo sigo afirmando, es dar espacio a mujeres en los medios de comunicación primero, que hay muy pocas, y creo que necesitamos esa mirada de mujeres. No digo que los hombres miren de otra manera, pero necesitamos la mirada de las mujeres, creo yo, para temas de género. Creo que hay que abrir ese espacio aquí en Bolivia, y creo que cuestionarlos, lo que han dicho también las compañeras, esto es un ejercicio de cuestionarnos y de repensar y de ver lo que estamos haciendo, ver si estamos logrando transmitir lo que queremos decir, porque a veces también nos equivocamos intentando informar, intentando hacerlo bien, no nos estamos dando cuenta que tal vez no estamos transmitiendo el mensaje adecuado. Entonces yo creo que es cuestionarnos, repensar cómo estamos comunicando la historia, y dando también la oportunidad a las otras personas a que nos digan cómo quieren ser representadas. Creo que eso es también importante, porque en algunas historias con las que yo me he acercado, al conversar con ellas he dicho, pero señora, yo tengo que contar su historia, pero quiero que usted me diga si está bien, si la estoy contando así, porque así va a salir. Entonces, ese diálogo con las personas a las que estamos retratando es muy importante, no podemos ir, sacar la foto y ya. Necesitamos ese contacto y ellas que nos autoricen a sacar la información como la queremos sacar, pero previamente con una autorización de ella y que realmente se sienta representada en lo que es el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, Guara. Pablo, ¿querés comentar algo sobre esto? Sí, me parece que hay como una palabrita ahí que es empatía, ¿no? Que los medios, que los medios nos faltan. Igual no sé si hablar de medios, yo prefiero hablar de las personas que hacen los medios, porque a los medios siempre se les puede echar toda la culpa, porque pero somos los periodistas y las periodistas que muchas veces nos falta la empatía para abordar temas, ¿no? Y bueno, esto que se ha planteado es tal cual. Uno cuando va a veces, cuando está dando clases, es como que en las escuelas siempre uno,
Hay un tema que es recurrente en los estudiantes y las estudiantes, que es que inmediatamente son atrapados por situaciones de pobreza, ¿no? Entonces fotografían los cantegriles acá en Uruguay, fotografían los pibes descalzos, fotografían los pibes con las rodillas mugrientas y tal. Y en realidad es eso, es una fotografía que siempre está hecha desde un plano superior, ¿no? Entonces, me parece que este juego de poder empatizar con quien uno está entrevistando, con las historias que está contando, empaparse de las historias es fundamental para el periodismo, pero es fundamental para la gente, pero es fundamental para el periodismo, porque si no tenemos un periodismo absolutamente elitista, incapaz de realmente sentir. Entonces, yo creo por ahí. Y sobre la victimización, también es un tema súper dificultoso porque además estamos todo el tiempo cayendo en estos. Ya no hablo de femicidios, ya estoy pensando en la niñez, ¿no? Entonces, esta cuestión de someter a los niños a notas, mostrarlos, es como una y otra vez están apareciendo. Entonces, me parece bueno, que nos falta como sociedad y la profesión concretamente eso, nos falta empatizar y no solamente escupir letras o imágenes para ser presentadas en un medio. Muchas gracias. Gala. Sí, me parece, para aportar un poco, me parece que es súper importante no mostrar, o sea, vuelvo a decir, no le tenemos que dar voz a la gente tiene la voz y también puede decir lo que quiera en su justa medida, y también saber que hay leyes. Yo creo que sobre todo con las niñeces, si vamos recordando algunos hitos históricos, por ahí nos acordamos más la foto de un niño. Acá con la desaparición de Santiago Maldonado, una de las fotos más difundidas era un bebé casi, con una imagen, un flyer con los ojos de Santiago. Digo, son los derechos de las niñeces. O sea, no es necesario mostrar niñez, o como no es necesario mostrar lo moco colgando un niño en pobreza. Podemos hablar de la pobreza hablando de territorios, hablando de estructuras, hablando un montón de cosas. Me parece que es más allá de lo que decía Pablo de la empatía, es tampoco sobreempatizar. A mí me pasa que veo a muchos colegas con esta cuestión de, bueno, yo quiero ir a darle voz y que hable y que haga, y que pasa con las víctimas de violencia de género que escaparon de los lugares. A veces no hay que difundir la foto, es al revés. O sea, por ahí esa persona necesita ayuda y está buscando ayuda y no tiene las herramientas, y no es difundir su cara y decir dónde vive, todo lo contrario. Entonces, creo que también creo que hay una cuestión muy de ego también, de contar la historia para llegar a todos lados, contar a la persona que sobrevivió y todo eso. Y paremos un poco con eso, entonces, me parece. Hay algo de esa necesidad de contar historias que capaz no quieren ser contadas, o que también descuidan a las personas que las estamos fotografiando. Eso me parece tremendo. Acá en una toma de tierras pasó un montón, que hay una toma de tierras, hay pobreza, van 800 fotógrafos a hacer 800 fotos de todo el niño con los mocos colgando, las situaciones, todas fotos de gente como muy en situación, como decía recién Pablo, de los pies descalzos, de esto, todo así, y muchas compañeras se habían ido a ese lugar de la casa de las personas que las violentaban a esconderse. Las encontraron. Preguntá la situación y planteate vos qué estás haciendo. Porque por ahí esa compañera te dice, sí, te dejo fotografiarme, pero no sabe que después vos si lo vas a subir a tu Instagram. ¿O qué vas a hacer con esa foto? Esa responsabilidad es muy importante. Ahí es donde revictimizamos. Ahí es donde ponemos en peligro a esa persona. Me parece fundamental eso, porque a veces con esta cosa de querer visibilizar, me parece que nos estamos yendo de mambo con eso. Está bien. Gracias, Gala. Adelante, Greta. Pues un poco para contestar la pregunta, que no sé si necesariamente tengo una respuesta, pero más bien pienso en trabajos que conozco de colegas que han contribuido también a contar esta historia de los conflictos. Y yo creo que hay como varias
aristas que se pueden contar de los conflictos, bueno, pienso también en cuestiones territoriales por ser mexicana, de los conflictos en Latinoamérica, ¿no? Y algo, por ejemplo, que me parece muy importante es iniciar con situar el conflicto, ¿no? O sea, no es lo mismo la guerrilla que hubo en México en los 70s a lo que pasó en Colombia, ¿no? O, por ejemplo, a la resistencia de los países que han estado en dictaduras, ¿no? Más hacia el sur del continente, sino creo que es importante eso, iniciar por situar el conflicto. Pero por otro lado también algo que a mí me ha llamado mucho la atención es conocer el trabajo de varias colegas que le han dado un poco la vuelta y no nada más contar la historia de las mujeres en los conflictos como las víctimas de los conflictos, que ojo, no quiero decir que no las haya, sino también de las mujeres que han decidido participar de esos conflictos y cómo eso las ha afectado a ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de inicio pienso en este trabajo que hizo Catalina Martinchico hace varios años, en donde retrató a las mujeres de la guerrilla de Colombia. Y entonces cuando Catalina empezó a trabajar con ellas y las empezó a entrevistar, se dio cuenta de que una de las limitantes que tenían es que les prohibían que se embarazaran, justo porque no podían, o sea, la guerrilla no era compatible con el trabajo de cuidados, ¿no? Y entonces cuando inician este periodo de paz en Colombia, pues a ella le llamó la atención que una de las primeras cosas que empezó a pasar es que las mujeres que pertenecían a la guerrilla pues buscaron embarazarse porque querían ser mamás, ¿no? Y entonces independientemente de si a nosotras nos parece bien o mal, a mí me pareció interesante porque pocas veces volteamos a ver eso. O por ejemplo, en el caso de México, ha habido varias compañeras que han retratado la historia de las mujeres que se integraron a la guerrilla en la época de los 70s, principios de los 80s, y es bien interesante también conocer historias de mujeres pues que abandonaron sus hogares para unirse a la guerrilla porque genuinamente creían que se podía lograr un cambio social y que se podía transformar el país en el que vivían. Y a mí me ha parecido muy interesante cómo en el imaginario colectivo a esas mujeres se les coloca como malas mujeres, porque fueron malas madres al abandonar a sus hijos e irse a la guerrilla. Y yo digo, yo nunca he escuchado que los hombres sean malos padres por irse a la guerra. ¿No? O sea, ¿cuántas veces? Ay, no, es que qué mal padre porque abandonó a su familia, ¿no? Entonces eso, como que de nuevo, independientemente de si estamos de acuerdo o no con que estas cosas sucedan, algo que a mí me ha parecido interesante es buscar nuevas aristas de las historias y sobre todo retratar a las mujeres como personas con agencia que son mujeres adultas que pueden tomar decisiones sobre sus vidas y que a nosotras no nos toca decir si estuvo bien o mal, ¿no? Pero es interesante conocer también esas historias para darle también otro giro al contexto y mirarlo desde otros ángulos en donde no necesariamente habían sido vistos, ¿no? Claro. Muchas gracias. No, Sí, una cosita que me parece súper interesante lo que plantea Gala. En esto de la visibilización, ¿no? Como está esta cuestión de visibilizar. Claro, yo creo que a veces uno dice, bueno, saquemos, visibilicemos, pongamos, ¿no? Presentemos. Pero claro, hay un camino ahí que es entre la visibilización y la exposición, o la sobreexposición. Entonces, y ahí es donde se empieza a tolerar el paquete. Y ahí es donde uno termina pasando por encima de la persona, ¿no? Entonces, es un poco lo que se planteaba en la guía, esto es decir, bueno, si la mujer fue allá, ya está, cerramos la noticia. No hay que seguir mostrando la foto de la persona y contando esa historia. Ya terminó, ya se encontraron. Bien, está sana y salva, perfecto. Dejémosla en paz. Eso, no, me quedo ahí de lo que decía. muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a ir cerrando, que nos vamos quedando sin tiempo, pero voy a conjugar ahí dos preguntas que tengo de Gonzalo Pérez y de Zoya, que un poco como que apuntan a lo mismo, o que a lo mismo como que se acercan. Y también luego le voy a dar la palabra a Nidia Pesantes para cerrar. Gonzalo preguntaba, ¿cómo informar sin dañar la imagen de las víctimas o familiares de una víctima de femicidio cuando el dueño del medio solo le interesa el rating? Y por otro lado, y yo también me la pregunto porque no sé exactamente, ¿qué hacemos para evitar que la prensa dé el nombre de la víctima y ponga en el nombre del agresor? En este caso, volvemos un poco a lo que decía Pablo, ¿no? Tipo, también depende, porque si se está buscando a la persona, muchas veces es necesario darle difusión al nombre. Si es el caso de tal cual, de femicidio, quizás es tal cual, sería una buena
pregunta por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué se expone el nombre? Y por último, hay otra pregunta que no es tan parecida, pero la dejo, y yo ahí solo quiero comentar que pregunta Percy, ¿cómo en Bolivia podemos fortalecer que en las distintas redes sociales la socialización de equidad de género e igualdad de oportunidades? Y en ese caso creo, Percy, que nosotros hoy debemos considerar a las redes sociales como un, bueno, sin duda, ¿no? el medio más, y que yo creo que tiene como lo malo en un montón de cosas, pero también tiene lo bueno de que permite ampliar voces. O sea, creo que en eso quizás las redes sociales a veces son más democráticas, bueno, hay problemas con algunas plataformas o cosas, y también hay sesgos, ¿no? Pero sin duda que han permitido también nuevas voces, porque a veces como que los medios concentraban ciertos poderes, o sea, concentran gran parte del poder, y creo que eso también cierra a veces o sesga los mensajes. Pero bueno, igual la idea es que contesten los panelistas. Así que les dejo eso para ustedes. Adelante, Guara. Gracias. Hay muchas preguntas, pero bueno, la que se me viene a la mente ahorita es el tema del rating de los medios de comunicación, cómo no dañar la imagen de las víctimas. Se los puedo copiar. Sí, ¿no? Creo que el tema de la ética no viene del medio. Yo creo que de la ética viene desde los que estamos haciendo las imágenes. Creo que también lo dijo Gala. Y bueno, en mi trabajo de tantos años, he faltado a mi trabajo porque mi jefe me dijo que saque unas fotos a un señor, yo le pedí permiso, el señor no quiso, era una persona que tenía deficiencia mental y estaba en la cárcel, no sabía ni qué había hecho, entonces yo no le tomé las fotos, porque me dijo el señor que no, entonces intenta trabajar con sus manos y unas manillas, eso. Llegué al periódico y mi jefe me riñó y me dijo que cómo es posible, que, que no haya ha hecho caso a tomar las fotos, y yo le dije que al final yo era la que firmaba la foto y no él. Bueno, me despidieron. Pero después me volvieron a contratar porque hacía bien mi trabajo. Por eso el tema del rating, creo que es mejor que te despidan a que hagas daño a una persona con una foto que está buscando rating y está yendo contra los derechos de esta persona. Creo que lo más importante como fotoperiodistas es que tenemos que mantener nuestra integridad a toda costa, creo yo. Creo que eso es lo único que puedo aportar en esa pregunta. Y el tema de las redes sociales, igualdad de género y oportunidades, creo que primero tendremos que hacer una evaluación de cuántas fotoperiodistas hay en los medios de comunicación ahorita en Bolivia. Pues no hay ninguna. Mujer fotoperiodistas ahorita ejerciendo, no hay ninguna. Bueno, también tiene que ver con una situación de precariedad ahorita en los medios de comunicación, pero también tiene que ver con una falta de oportunidades, porque no es que no existan mujeres fotoperiodistas en Bolivia, simplemente que no hay esos espacios abiertos para dar oportunidades y que su plantel tenga, o si tienen dos, pues tenga un hombre y una mujer. Entonces, si quieren hablar de igualdad, hablemos desde la igualdad que en los mismos medios de comunicación se está dando en espacios de las mujeres que trabajan en fotoperiodismo. Eso, gracias. Muchas gracias, Guara. Adelante, Pablo. Bueno, tomo esto último de Guara y sí, yo creo que hay una necesidad de diversidad, porque si no, al final quedamos ahí como en un discurso torpe. Ahora, también veo con preocupación que algunos medios empiezan a tener esta necesidad de decir, bueno, tenemos uno y uno, un porcentaje, ¿no? Un porcentaje parecido. Y es como muy cool, ¿no? Pero en realidad lo que me preocupa ahí es que en general, lo que estoy viendo, es que las condiciones en que contratan a las mujeres no son las mismas que las que contratan a los hombres. Entonces, esto tiene que ver con cantidad, pero también tiene que ver con un tema de independencia económica que pueda lograr la mujer finalmente. Entonces, cuando a mí desde los medios me dicen, ok, tenemos una plantilla de 50 y 50, pero vos sabés que los tres tipos que se fueron, que se retiraron y que quedaron los puestos vacantes y contrataron mujeres, son con menores sueldos, son con contratos precarios, entonces tampoco me cierra esta ecuación. Quiero decir, no me cierra el discurso. El discurso es igualdad, es igualdad. Es igualdad en sueldo, es igualdad en las oportunidades. Es igualdad.
Entonces, yo creo que ahí hay que estar atentos también a si es un tema de porcentajes o de condiciones. Yo creo que hay que apostar a ambas cosas, sería lo óptimo, pero no resignar las condiciones. ¿No? Eso es como un punto que para mí es preocupante. Lo otro, cuando decían lo del rating, sí, sí es así. Yo vengo del medio escrito. Creo que eso le afecta más incluso a la televisión como espacio informativo y el espectáculo lo tiene bastante confundido, a mi modo de ver. Y ya, por eso yo en los medios escritos, por lo menos acá en Uruguay, no tengo tanta esa percepción de espectacularización. Creo en la ética profunda de los comunicadores, de los periodistas. En Uruguay hace poco hubo un caso en que los directores del medio le prohibieron a los periodistas publicar una nota porque podía estar vinculado al gobierno y tal, y los periodistas finalmente lo que hicieron fue agarrar la nota y cada uno la publicó en su propia red personal. O sea, la verdad me parece que habla muy bien de esos periodistas. Y lo último, respecto a ocultar el nombre o poner el nombre o tal, un poco la línea de lo que decía Constanza, las compañeras que trabajaron el texto en la guía, justamente una de las sugerencias que hacían era, está bien, en la primera parte en la que uno está buscando a la persona, el nombre es importante, pero después bajar ese nombre, capaz que solamente dejar el nombre de pila, editar el apellido y obviamente editar la casa, fotografiar la casa, fotografiar a la familia y tal. Yo creo que por ahí. Lo del NN en el caso del asesino, eh, claro, ahí depende también de la legislación de cada país. En Sí, Uruguay está prohibido dar el nombre de un primario. sí. Entonces ahí es un tema de leyes. A veces se saltea. Curiosamente, en los casos, hay una investigación eh, en Uruguay judicial que se llama el caso Océano, la Operación Océano, que es de abuso sexual de menores. Y en ese caso, curiosamente, no aparece ningún nombre de los hombres. A veces un tipo que roba una gallina sale su nombre. Pero realmente también es un tema hay un límite de la ley. Está bien. Gracias, Pablo. Adelante, Gala. Ya en este intento. Perdón, se me había desconectado recién porque tengo internet inestable. Dos cosas. Una, acuerdo con Guara, los primeros editores, vuelvo a decirlo, somos nosotros. Ahí es donde la ética propia y de lo que comunicamos. Y también algo que me parece que es importante, somos trabajadores, organicémonos como trabajadores adentro de los medios de comunicación, si vemos que, de hecho, ha pasado acá con los grandes medios como Clarín y como La Nación, donde cuando han faltado a cuestiones tanto de verdades o de ilegalidades en notas o de responsabilidad, los propios trabajadores y trabajadoras son los que salieron a sacar comunicados y a decir esto no. Digo, me parece súper importante nunca perder ese rol de que somos de la clase trabajadora. Y con respecto a los NN y todo eso, no tengo la respuesta. Creo que hay una cuestión también que tiene que ver con por qué seguimos cubriendo casos. Obvio que cuando hay personas que están desaparecidas es necesario. Me parece que tiene que ver con una discusión todavía más profunda de cuál es la necesidad de nombrar directamente o al asesino o a la víctima. Como, me parece que es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con el rol de los medios en general, que no va solo para esto, sino va para muchas cosas. No tengo la respuesta, así que la dejo, pero me parece que es una reflexión que va más allá, digo, de esto en particular. Muchas gracias. Bueno, Greta. Pues yo creo que ya dieron como varias claves de cosas que se podrían empezar a hacer y a mí solamente me gustaría añadir un par y pongo también ejemplos muy concretos de mi lado del continente. Y yo también creo que de repente cuando hablamos de estas cosas, sobre todo como periodistas, perdemos de vista que las audiencias
también son personas con agencia, ¿no? Como que también pensamos que las audiencias son personas que no reflexionan, que no son críticas, y creo que también desde ahí estamos equivocadas. Y entonces, por ejemplo, en México tenemos un caso muy interesante que ocurrió hace, no me acuerdo bien si 2 o 3 años, creo que ya 3, en donde justo la cobertura de un feminicidio fue tan rapaz y tan descarada que eso motivó a las mujeres a salir a la calle, y actualmente en México tenemos una ley que se llama la Ley Ingrid, en donde justo ya se generaron normativas para que no se revele la identidad o no se vulnere también la dignidad de las personas cuando se cubren este tipo de situaciones desde los medios de comunicación, ¿no? Ese es como un ejemplo. Y por otro lado, lo que también creo, Constanza, y para las personas que hicieron la pregunta, e incluso lo mencionaba Gala en su primera intervención, creo que también algo que hace mucha falta es formación, ¿no? Como por el hecho de estar en una redacción no significa que ya lo sabemos todo. Y en el caso concretamente de México también, ya hay legislaciones y ya hay estándares que se han puesto desde los códigos penales en donde los medios de comunicación no deberían de poner ciertas cosas en las notas porque eso atenta contra el debido proceso. Y eso puede incluso significar que el feminicida salga libre, porque en el medio de comunicación la gente no se ha formado, no tienen la capacitación que se necesita para que hagan este tipo de coberturas desde el rigor y el profesionalismo. Y también creo que ahí justo las agencias internacionales como ONU Mujeres podrían contribuir muchísimo a generar todavía más espacios de formación para las personas periodistas, ¿no? Cómo abrimos más capacitaciones, cómo abrimos más talleres, cómo abrimos más educación para que las coberturas de las personas periodistas tengan el rigor, pero sobre todo también el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que las audiencias de nuestros países se merecen y necesitan, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias. Sin duda que eso es algo a seguir trabajando, creo que obviamente como en toda la cosa de educación, porque no es solo también eso, es qué contenidos elegimos. Eso es lo que me quedé pensando ahí cuando hablábamos, porque nosotros trabajamos esta campaña que es titular Sin Sesgo y mostramos un titular que nos parece justamente absolutamente discriminatorio, qué sé yo, y mostramos su versión correcta o cómo mejorarlo, ¿no? Como eso es como una manera fácil de abordar, o sea, hacer algo visual y que pueda funcionar en las redes. Pero siempre en esa mirada también a veces es eso, ¿qué contenidos? En esa operación que mencionaba Pablo en Uruguay, Operación Océano, son menores y empresarios o profesionales hombres que se llevaban a jóvenes de 15 o 16 años a viajes de empresas, yo qué sé, cosas así. Y como eran clase media, como había un cuestionamiento, las chicas eran de clase media, había como un cuestionamiento de que, bueno, más o menos que era lo que querían, o sea, como una cosa así. Y uno de los principales medios en Uruguay sacó una nota que decía los chats de las protagonistas de Operación Océano en cómo sacarle dinero a adultos. Y eso, o sea, el mero contenido es aberrante, o sea, realmente, o sea, no entiendo cómo pasa por el periodista que genera esa nota, que va y dice, hey, si hacemos esta nota, el editor, el medio, o sea, cómo pasa todas esas barreras cuando estamos hablando de abuso de menores, o sea, igual. Sea que sea, podés decir que faltó la familia, faltó el Estado, faltó todo, pero no podés hacer esa nota. Entonces, pues, sin duda que hay una responsabilidad enorme, enorme en la elección de contenidos, en qué es algo de interés periodístico, eso, por qué tenemos que cubrir o no cubrir algo. Bueno, me encantaría seguir charlando todo el día, pero me voy a invitar a la verdad, agradecerles muy especialmente haber participado de este panel. Muchas gracias a todos los asistentes, como figura acá en el Zoom, pero también hay un montón de gente conectada a Facebook. Y agradecerles a todos esta participación, agradecer a mis colegas y ahora le voy a dar la palabra a Nidia Pesantes, representante de ONU Mujeres en Bolivia, que le va a dar cierre al encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguramente vamos a estar comunicando del próximo encuentro que va a ser en la primera semana de mayo o en ese entorno, sobre el lenguaje en este mismo marco. Adelante, Nidia. Muchísimas gracias, Constanza. Lo primero, agradecer muchísimo a Wara, a Gaia, a Pablo, a Greta. La verdad es que ha sido fascinante escucharles durante toda esta hora y media, desde la situación personal, desde cómo se ha enfrentado personalmente dentro de los medios,
esta naturalización, esta normalización de los sistemas de subordinación que cruzan nuestro sexo, nuestra identidad sexogenérica, nuestra etnia, nuestra cultura, nuestro nivel de aprendizaje, en fin. Todo en nuestro mundo parece ser que se puede convertir en una forma de subordinación y discriminación cuando no se es igual a quien se pone como el homogéneo, ¿no? Y vemos que esto va cambiando y ahora también va cambiando. Antes sabemos en la historia que antes la China era lo homogéneo, Gengis Khan y todos sus ataques en esa parte del mundo, después fue el mundo árabe y bueno, ahora le tenemos a Europa y estamos retornando, parecería nuevamente a Oriente. Pero la diferencia a lo que se establece como el modelo de lo humano, creo que es el concepto clave cuando nos toca enfrentar desde dentro a los medios de comunicación y cuando nos toca hacer nuestro trabajo desde el medio para aportar a cambiar el mundo. Lo que decía Wara, o sea, nos toca enfrentar internamente, no es solamente cómo puedo yo ser parte de la solución, sino cómo puedo aportar a mis propias soluciones dentro de mis medios si se me discrimina por una condición de mi identidad. Otro de los planteamientos que me parece interesantísimo es el avance que nos decía Pablo, ¿no? O sea, uno tiene que ser fiel al principio, al periodismo mismo, a la información. Y entonces, claro, si la información es un derecho humano, eso implica que esa fidelidad ya está en un marco, en una plataforma. Si decimos que la libertad de expresión es un derecho humano, nos estamos acogiendo a la plataforma de derechos humanos. Una vez que yo digo, la comunicación es un derecho humano, la información es un derecho humano, ya no puedo salirme de esa plataforma en la que reivindico la comunicación y la información, y cuando estoy en esa plataforma hay unos límites clarísimos. Y si rompo esos límites, ya estoy fuera del derecho humano, estoy fuera de la convención más importante que hemos hecho las personas en este mundo, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos y todas sus convenciones. El haber avanzado a que el feminicidio o feminicidio, según cómo se tipifica en cada país, ya no sea crónica roja, es también un logro importantísimo, porque al sacarle de esa sección nos muestra que no estamos hablando de crónica roja, estamos hablando de otra problemática, que es seguridad, que es salud, que es el bienestar de la sociedad, que es incluso poder económico, ¿no? Porque a mayor violencia, menos posibilidades de desarrollo económico. Otro elemento en el ámbito de la creación o de la creatividad, a pesar de toda la crítica y autocrítica de Gaia y de su avance, el hecho de haber hecho una propuesta en donde se muestran los territorios y no los rostros, a mí me parece que es como un ejemplo ideal para que podamos imaginar que había un ser vivo ahí sin el morbo, sino que ese territorio nos ayude a imaginar el dolor que ha generado. Ese territorio nos ayude a ponernos en los zapatos de las familias que estuvieron ahí y de quienes viven ahí y tienen que continuar en ese mismo entorno de dolor, de sufrimiento, que genera la violencia. Y para cerrar, quería retomar algo que decía Greta con respecto a que no podemos salir por ahí con la cámara a mostrar imágenes que pueden cambiar el mundo si es que ese mundo no está cambiado en nuestros propios ojos, en nuestra propia mirada. A veces es más fácil hacer imágenes o reportajes que peleen, que luchen contra lo establecido, pero un poco más complejo hacer reportajes, hacer un periodismo gráfico que muestre una nueva forma de hacer la vida. Y yo creo que ese es un reto enorme. O sea, si no queremos la violencia, ¿cómo nuestra cámara, cómo nuestro trabajo diario puede mostrarle a la gente que otra vida es posible? Tal como los movimientos sociales lo dijeron en un momento, otro mundo es posible. ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo hacemos que eso quede también en la retina de quienes nos siguen, quienes nos escuchan, quienes ven nuestras fotografías? Porque destrozar lo que vemos que está mal, por ponerlo dramáticamente, es mucho más sencillo. Es decir, ir contra es más sencillo que construir algo nuevo. Y la imagen, así como nos da esta visión y nos puede poner en los zapatos de la otra persona y puede generar empatía, también puede generar un montón de reflexión de cómo
puede ser, del deber ser, de si yo no quiero este mundo, si este status quo no me gusta, entonces, ¿cuál es el mundo que quiero? ¿Cuál es el status quo que busco? ¿Cómo muestro entonces a las mujeres? Como decía Greta también, no queremos ser las vulnerables y las invisibles. Nos han invisibilizado, eso es verdad. Entonces, ¿cómo visibilizamos a las mujeres? De tal manera que no se les vea como víctimas siempre y se les vea como el criterio técnico, la opinión experta, la tomadora de decisiones, la madre que disfruta de su rol, la empresaria que le encanta el suyo, la campesina que produce con gusto, que aporta. O sea, ¿cómo podemos aportar para que nuestra mirada llegue a la retina de quienes nos ven, mostrándonos que una vida sin violencia es posible? Yo les agradezco, como en todos estos seminarios he sido una beneficiada del aprendizaje. Les cuento, yo también soy comunicadora, así es que les oigo con avidez y con todo el gusto del mundo. Ya no hago comunicación directamente, hice 14 años de radio y escribía para algunas revistas, pero eso cuando tenía el pelo café. Ahora ya no, pero escucharles me llena de sabiduría, la verdad, porque siento que su sabiduría y su experiencia cruzan, y creo que así como me cruzan a mí, cruzan al resto de personas que están viendo esto y que han participado de estos eventos. Así es que mil gracias, Wara, Gaia, Pablo, Greta, por habernos acompañado todo este tiempo y por haber sido tan honestas, tan honesto en poner su punto de vista, su posición aquí, en poner su perspectiva aquí en esta mesa. Creo que se ha generado un entorno de confianza que agradezco infinitamente. Constanza, Teo, Juan, muchísimas gracias. Un equipo ganador que todo el tiempo nos está apoyando e impulsando y hace posible que tengamos estos encuentros. Así es que hasta la próxima. Mil gracias y con fuerza, ahí vamos a cambiar el mundo, que ese es el empeño. Sin miedo. Gracias. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias a todos y vamos cerrando por acá. Hasta la próxima.